Hoy vamos a hablar de las desapariciones. De las desapariciones como servicio de investigación privada. ¿Cómo acomete un detective el análisis de una de ellas? Al menos a grandes rasgos, por supuesto. Vamos a basarnos sobre todo en la práctica, aunque daremos algunos datos para poder tener un buen contexto y saber en dónde nos moveríamos como detectives privados en este tipo de investigaciones. Obviamente, no seremos específicos, ya que la investigación de desapariciones, así de manera global, requiere una formación y experiencia bastante concreta, pero podrás conocer algo más, al menos eso espero, de este tipo de trabajo. Sin mucho más que decir en la introducción, bienvenido a Zona Criminal. Lo primero que debemos tener en cuenta es que hablar de desapariciones es abarcar conceptualmente un abanico de posibilidades bastante amplio. El constructo puede ser el mismo: estar en un lugar desconocido, dejar de estar a la vista o incluso, en el peor extremo, dejar de existir. Todo esto según la RAE. Pero en el cómo y por qué se ha desaparecido radica esa amplitud que sin duda debemos tener en cuenta, porque esto marcará desde el principio la investigación. Puede tener también otras connotaciones legales, sociales e incluso psicológicas, pero nosotros nos centraremos en las que conocemos, las investigativas. Desglosando un poco el concepto de manera esquemática, podríamos establecer dos tipos de desapariciones: las voluntarias y las involuntarias. A partir de aquí, se pueden analizar dependiendo de variables como la edad, el sexo, el número por ciudades, provincias. Cualquier dato de partida o dato segregado puede darse. Esta sería la principal división que debemos hacer. Simplemente con ella ya podemos establecer ciertas características fáciles de deducir. Las desapariciones en el ámbito penal, normalmente por secuestro, es decir, las desapariciones forzosas, se encuentran aquí, en las involuntarias. Como decimos, secuestros, tanto de adultos como de niños, pero también ocultaciones tras un delito, por ejemplo, asesinato y la ocultación del occiso, serían las que más comúnmente podemos entender dentro de esta categoría. Por otro lado, estarían las desapariciones voluntarias, que son aquellas en las que conscientemente el sujeto no quiere ser encontrado. Estas se dan, por ejemplo, cuando un menor abandona el hogar por una discusión y no dice dónde va. También puede darse en el ámbito de la familia en adultos, claro está. La desaparición de un fugitivo, que también sería el ámbito más penal. Y no solo imagines el caso anterior del asesino huyendo, sino también estafadores, ladrones. La desaparición o borrado de todo rastro de un trabajador respecto a su empresa o exempresa. Es decir, toda huida o no huida, pero sí desaparición, que sea consciente. Respecto a esto, para poner en contexto unos datos relativos a España. En 2023 desaparecieron 15.126 personas, pero tranquilidad, porque el 95,4% de estas, o mejor dicho de las denuncias por desapariciones, se resolvieron. Esto básicamente indica que la gran mayoría suelen ser desapariciones voluntarias o no comunicadas que se resuelven en horas o días. Alguien se marcha sin decir nada a pasar unos días fuera o de fiesta. No avisa, no se le localiza y se interpone una denuncia. O alguien con problemas de salud, sobre todo mayores con demencia, salen a la calle, se desorientan, pero felizmente son localizados. Ahora bien, a pesar del éxito porcentual, no todo son buenas noticias, y es que el año pasado 294 personas catalogadas como desaparecidas fueron encontradas sin vida. De hecho, fue el valor más alto registrado desde que se comenzó a chequear. Estos son los datos, que puedes ampliar en el Centro Nacional de Desaparecidos, dependiente del Ministerio del Interior, que os dejo en la descripción y os animo a leer. Ahora bien, existe una tipología que realmente no podríamos encajar directamente en ninguna de las categorías vistas, entre desapariciones forzadas y voluntarias, que son de especial relevancia para el detective privado, por suponer un buen número de casos para los que a esto nos dedicamos, que serían las que podemos catalogar como desapariciones sin conciencia. Estas se dan, por ejemplo, cuando alguien cambia de domicilio y debe ser localizado,
Imagina que debe ser citado como testigo a un juicio. Es obvio que no huye ni quiere esconderse de nada, simplemente ha seguido con su vida. Pero esto debe ser tratado a nivel teórico como desaparición. En otros ámbitos, como el familiar, no es descabellado el tener que buscar y encontrar a personas que un día perdieron el contacto. Por ejemplo, familiares criados por distintas familias, separados durante la guerra, o que simplemente no sabían que eran familia. Otro ejemplo sería el caso de conocimiento de hermanos o incluso hijos legítimos. Como decía, es verdad que en estos casos no podríamos calificar los hechos como desapariciones, pero para que tengas una idea de a los que me refiero con esta tipología. Además de que se encauzan, investigativamente hablando, de manera parecida a una desaparición, en la estricta comprensión del concepto. Ahora bien, tenemos que estipular en cuáles podrá centrarse la investigación privada. Como bien sabemos, los delitos públicos son, en España, exclusivos respecto a la investigación y reservados a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por lo que en un secuestro no participará un detective privado mientras éste se esté cometiendo, pero en el resto sí puede intervenir. Desde los sujetos que estafan una cantidad de dinero, pongamos a una familia o grupo y estos nos contratan para localizar al estafador que se ha escabullido, hasta la localización de un testigo en el juicio de nuestro cliente o la de un familiar en el otro lado del charco. Incluso debemos tener en cuenta la posibilidad de que esa desaparición, o mejor dicho, esa búsqueda, sea virtual. De hecho, una gran mayoría por ahí empezarán. Por ejemplo, si nuestro cliente está sufriendo insultos, vejaciones por redes sociales y la localización se realiza primero en la red y después en la vida real, o mejor dicho, la identificación se lleva a cabo en la red y después se finaliza con la ubicación física. No vamos a desentrañar aquí las acciones detalladas de una desaparición, puesto que es cierto que cada una debe investigarse como única, por el mero hecho de que su contexto es individual y requerirá acciones específicas. Pero sí podemos establecer esas líneas generales que siempre se darán. Tras el contacto con el detective y la recopilación o entrega de la documentación, sin duda el primer paso, incluso, mejor dicho, sobre todo si ha habido investigaciones, profesionales o amateurs previas, es volver a estudiar y analizar toda esa documentación. Absolutamente toda. No son, al menos en mi experiencia, nada desdeñables las ocasiones en las que un error humano o de simple verificación ha hecho que el problema se vuelva tan grave que haya acabado en tu despacho. Una vez repasada toda la información y visto que no hay error, es obvio que el siguiente paso es aumentarla, puesto que con ella, con la que hay, no se ha conseguido nada. Aquí, el cómo tiene mucho que ver con el para qué. No es lo mismo localizar a alguien que ha cambiado de domicilio porque se ha mudado y debe ser citado para un juicio, que a alguien que ha estafado a tu cliente y puede presuponer que van a buscarlo. Así que debemos establecer claramente el objetivo, que ya lo sabremos, y planificar, digamos, cómo proceder para poner en marcha ese embudo que, en su lugar más estrecho, encontraremos la localización exacta. Aquí no es muy difícil deducir que las herramientas de OSINT para la investigación privada son una fuente de información que debemos controlar, pero no siempre. No te puedes hacer una idea de la gente con un rastro nimio en la red que hay a día de hoy, sobre todo a partir de una franja de edad. No obstante, siempre debemos investigar a nivel de fuentes abiertas y sobre todo con pensamiento lateral. De esto ya hemos hablado. Obtengamos o no resultados en esta etapa, deberemos realizar aproximaciones, probablemente con entrevistas más que interrogatorios, a personas que puedan aportarnos información que previamente hayamos destacado en la investigación. Aquí debemos planear muy bien la acción, teniendo en cuenta si vamos a decir para qué la necesitamos, si no, si será con subterfugio, etc. Como en toda acción de investigación, la planificación es la clave. Y dependiendo del caso, de manera paralela o una vez realizada la primera parte, llega el trabajo operativo, de campo, de calle, para verificar las informaciones obtenidas. Aquí deberemos tener en cuenta que en casi todas las ocasiones en las que tengamos datos anteriores deberemos corroborarlos, es decir, haremos un trabajo de calle previo para descartar, o no, los datos que nos aportaron al principio. Y después de la investigación, de la nuestra, de nuevo, comprobar los datos obtenidos. Esto, como decimos, no es más que la fase de verificación. Aquí,
Simplemente se daría el momento culmen y final en el cual la investigación ha sido corroborada. Las pesquisas llevan a una localización y obtenemos la imagen deseada. Estos serían, por supuesto grosso modo, los pasos generales. A partir de ellos, el detective especializado hará que esos pasos se conviertan en acciones investigativas que se traduzcan en datos. Porque, como decíamos, dependiendo del caso, del por qué se realiza la búsqueda, estas acciones se encaran y desarrollan de distintas maneras. Incluso los finales son bien diferentes, o pueden serlo. ¿Sabías, por ejemplo, que si un familiar, incluso directo, que quiera encontrar, pongamos a un hijo que se fue de casa, que ya es mayor de edad y que no tiene ninguna vinculación con él, por ejemplo económica, no tiene derecho a conocer el paradero de su hijo si éste no quiere? Es decir, al encontrarlo, debemos preguntar al hijo si desea que su padre obtenga su dirección. Si se niega, no podremos aportarla, puesto que estaríamos violando su derecho. Obviamente esto cambia si el hijo es menor o, por ejemplo, se sustenta económicamente de sus padres. Estos tienen todo el derecho a saber en qué se gasta su dinero su hijo. ¿Y qué decir tiene de aquellos que, por ejemplo, se han quedado con el dinero de tu cliente? De hecho, aquí, en muchas ocasiones, cuando se le ha localizado, en suelo nacional o extranjero, se pone sobre aviso a la policía. Para ir finalizando, las búsquedas, y aunque aquí solo nos hemos centrado en personas, también pueden hacerse de cosas. Por ejemplo, arte desaparecido, de eso ya hablaremos. Pero es sin duda uno de los servicios más especiales y especializados de la investigación privada. Por supuesto, también es uno de los más complicados y que más dedicación, formación, experiencia y capacidad de trabajo requiere. Pero lo difícil siempre es un reto, y para ello debemos prepararnos y no dejar de hacerlo nunca, puesto que las herramientas, métodos y necesidades crecen, aumentan, y debemos siempre controlarlas para llevar a buen puerto las investigaciones. Y con esto me despido. Espero que el programa haya sido de tu agrado. Por mi parte no me queda más que darte las gracias por escucharme y despedirme hasta la siguiente Zona Criminal.